Saludos y bendiciones para todas las almas que están en este plano, en este mundo físico, y para todas aquellas personas que vayan a escuchar este audio, esta enseñanza, eh, que realmente sea de edificación, de acción, de elevación y de conexión con los mundos superiores y sobre todo con el santo, con el bendito, con el eterno. Empezamos esta enseñanza en su bendito y santo nombre. Y que cada día de nuestra vida, de cada una de las personas que estamos en un camino espiritual, realmente en nuestras palabras, en nuestro pensamiento y en nuestra forma de actuar y comportarnos con los demás y con todo nuestro entorno, santifiquemos, honremos y glorifiquemos el santo nombre del santo bendito es Yud Ei Bat Ei. Así que los invito, los aliento a escuchar este audio las veces que sea necesario, a compartirlo con aquellas almas que necesitan escuchar esta información, que es muy importante para poder expandir nuestra conciencia espiritual, para poder también elevar nuestra conciencia espiritual y elevarnos y conectarnos con el Santo bendito sea, para manifestar su voluntad en este mundo físico llamado en el árbol de la vida, Malhut, el reino. Aquí venimos a manifestar a la divinidad. Muchas bendiciones para todos. Que la paz del Santo, que la paz del bendito, que la paz del Eterno, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, con sus familias, con su entorno laboral, en la sociedad, en la comunidad donde viven. Comenzamos y seguimos con este estudio de los sabios del pueblo de Israel, de todas las generaciones. La paz sea con cada uno de ellos, su mérito nos proteja. Seguimos con el maestro Yehudá Ashlag, conocido como Baal Azulam. Por su monumental comentario al Zohar, aborda las relaciones humanas interpersonales, no solo como un código moral o ético, sino como leyes físicas y metafísicas del sistema espiritual. Para el maestro Ashlag, la acción de humillar o poner apodos o sobrenombres humillantes, degradantes, denigrantes a nuestro prójimo va mucho más allá de una simple falta de respeto. Es un autosabotaje espiritual con profundas consecuencias en la estructura del alma. La raíz del daño, el triunfo del egoísmo absoluto. En sus tratados fundamentales como la entrega de la Torá y la garantía mutua, el maestro Ashlag explica que la creación está dividida en dos fuerzas: el deseo de dar, compartir u otorgar, con el prójimo, obviamente. La naturaleza del creador, el altruismo absoluto. El creador es generoso, es bondadoso, es misericordioso. El deseo de recibir, nuestra naturaleza innata de todos los seres humanos. El egoísmo. Cuando una persona le pone o coloca un sobrenombre humillante a otra, lo hace para elevar su propio estatus a expensas de la dignidad de otra persona. Desde el enfoque o punto de vista cabalístico de Ashlag, este es el nivel más bajo y destructivo del Ratzon Lekabel, el deseo de recibir para uno mismo. No solo se busca placer o bienestar material, sino que se extrae placer de la disminución de la chispa divina del prójimo. Siempre debemos recordar que cada ser humano posee una chispa divina única y es la imagen divina,
Consecuencias espirituales según el maestro Yehudá Ashlag. A. La pérdida de la equivalencia de forma. La ley espiritual suprema de la enseñanza de Ashlag es que la luz espiritual solo puede ingresar a una vasija, llamada en hebreo Kli, que se asemeje a ella. Si el Creador es puro amor y otorgamiento, o sea, da, otorga, comparte, el ser humano debe emular, debemos imitar esa cualidad para percibir lo espiritual. La consecuencia, al humillar al prójimo con apodos o sobrenombres humillantes, la persona se sitúa en el extremo opuesto de la naturaleza del Creador, odio y separación. Al perder la equivalencia de forma, la persona experimenta un bloqueo espiritual inmediato. Se vuelve ciega a la luz espiritual y se encierra en una cárcel de percepción puramente egoísta que se llama Klipá. B. La destrucción de la vasija colectiva. Kli de Adam Arishon. El maestro Ashlag enseña que todos los seres humanos somos células de un solo cuerpo espiritual, llamado Adam Arishon, el alma colectiva. La consecuencia, dañar la reputación o la autoestima de una persona es equivalente a que una célula de nuestro propio cuerpo ataque a otra. Al humillar al prójimo, se fractura la vasija colectiva. Como consecuencia, el que comete esta transgresión desconecta su propia alma de la fuente de vida general, lo que genera un vacío existencial, insatisfacción y oscuridad emocional. El significado cabalístico de no tener parte en el mundo venidero. El Talmud, en Baba Metzia 58b, afirma severamente que quien humilla a su prójimo en público o le pone un apodo degradante, humillante, etc., no tiene parte en el mundo venidero. El Baal Azulán reinterpreta esto de forma científica y espiritual. El mundo venidero, o la Nabá, no es un lugar físico al que se viaja tras la muerte, sino un estado de conciencia superior, donde se percibe la unidad de la creación y la luz del Creador. Quien vive en el hábito de rebajar a los demás carece por completo de la vasija de amor al prójimo. Vea apta le reaj camoja. Al no poseer este sensor, le resulta físicamente imposible sintonizar o experimentar este estado de conciencia elevado. Se autoexcluye del flujo espiritual. El remedio y la corrección, el tikkun. Para el maestro, la única forma de corregir el daño causado por la humillación es revertir la polaridad de nuestras acciones. Reconocer la unidad, entender que el dolor del prójimo es literalmente el dolor de nuestra propia alma extendida. Pedir perdón y restaurar la dignidad, la honra, el honor de nuestro prójimo. No basta con arrepentimiento interno, se debe realizar una acción física que eleve y limpie el nombre de la persona afectada. Desarrollar el amor al prójimo como método. Pasar de la crítica a la búsqueda activa del bienestar del prójimo, convirtiendo el deseo de recibir en un deseo de dar, de compartir o de otorgar. Poner sobrenombres denigrantes o humillantes es para el maestro Ashlag la manifestación de una fuerza de separación que destruye el tejido espiritual de la realidad. El sendero de la Cábala nos invita a ver en cada persona un espejo de nuestra propia corrección, donde el respeto a su nombre y dignidad es el primer peldaño hacia la revelación espiritual. Ahí concluimos, ¿cierto? Con el rabino Ashlag y seguimos ahora con el rabino Ber. Rabino Philip Ber abordó la humillación oral, incluyendo el acto de colocar apodos o sobrenombres
denigrantes, humillantes, burlones e hirientes desde un punto de vista de la física espiritual y el concepto cabalístico o místico de Lashon Hara. En sus enseñanzas sobre las relaciones entre personas y la conciencia de la palabra, el maestro Ber recalcaba, enfatizaba que los nombres y los sobrenombres no son meras etiquetas, sino que son verdaderos transportes de energía espiritual. La devaluación de la luz de otra persona. Para la mística o cábala, el nombre de cualquier persona está conectado directamente con la sustancia o esencia de su alma. Según el maestro Berg, cuando se le coloca a una persona un apodo o sobrenombre con una intención y destinado a avergonzar y ridiculizar, se está tratando de rediseñar energéticamente su identidad. Al fijar un apodo basado en un defecto, debilidad o imperfección, se obliga a la persona a cargar con una vibración de inferioridad y restricción. El derramamiento de sangre espiritual, siguiendo la tradición del Talmud, pero explicándolo desde una energía espiritual, el maestro Ber recordaba que avergonzar a una persona en público es equivalente a derramar su sangre. Cuando una persona es humillada con un sobrenombre, la sangre se le sube a la cara o se le sale, queda pálida, lo que en el ámbito espiritual representa una pequeña muerte de su dignidad, su honor, su honra. El maestro Ber y su enseñanza: matar la honra o la imagen personal de una persona es un acto del deseo de recibir para sí mismo, o sea, egoísmo puro, en su forma más destructiva, ya que el ego busca elevarse disminuyendo el valor de otras personas. Consecuencias espirituales de causa y efecto, tikkun o karma, como le llaman en algunas tradiciones. El maestro Ber enseñaba y explicaba que el universo funciona bajo la ley de causa y efecto. Nada queda sin ser registrado en el mundo espiritual. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos queda registrado en los mundos superiores. Bloqueo de las bendiciones propias. La energía de humillación que se lanza hacia otras personas vuelve inevitablemente hacia la persona que lanzó, en este caso, el sobrenombre o el apodo humillante, despectivo, vejatorio o denigrante hacia el prójimo. Al asfixiar la luz de otra persona a través de la humillación, se cierra la vasija de nuestros propios canales de sustento y paz interior. Creación de ángeles destructores. Cada palabra cargada de desprecio, de humillación, crea una entidad energética negativa en el plano espiritual que se queda unida a la persona que la pronunció, atrayendo situaciones de din, juicio severo, juicio estricto, vergüenza y el aislamiento en su vida, pérdida de protección espiritual, humillar, rebajar, dejar, denigrar con apodos o sobrenombres destruye el precepto del libro de Baikra, capítulo 19, el pasaje 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro que, según la cábala o la mística, actúa como el único escudo real contra las fuerzas de la negatividad, el Sitra Ahra. La corrección según esta enseñanza. El maestro Ber enseñaba que no basta con pedir perdón de la boca hacia afuera. Es necesario, 1. Restaurar la honra, el honor y dignidad. Habla de forma luminosa de nuestro prójimo, en público, para contrarrestar la energía de burla anteriormente sembrada. 2. Transformar la conciencia. Reconocer que la necesidad de colocar un apodo o sobrenombre denigrante o humillante nace del ego, que se siente inseguro, y redirigir las palabras para revelar luz en lugar de ocultarla. Seguimos con el maestro José Caro.
autor del Shulchan Aruch, aborda, analiza, examina el acto de colocar apodos o sobrenombres despectivos, vejatorios o humillantes desde una visión de forma estricta, legal y ética, categorizándolo como una de las transgresiones o desconexiones más severas relacionadas con la palabra verbal. En el Shulchan Aruch, específicamente en Hoshen Mishpat, capítulo 228, el maestro Caro codifica, compila, cifra o encripta con precisión la prohibición de onaat de barín, opresión o maltrato psicológico y verbal, y explicita el estatus legal de los sobrenombres humillantes e hirientes. La codificación legal del sobrenombre. El maestro Caro establece que llamar a otra persona con un apodo o sobrenombre despectivo está prohibido por la Torá, pero añade un matiz de enorme gravedad. Sobrenombre aceptado de origen vergonzoso. Incluso si la persona que se ve afectada y acostumbrada al apodo y aparentemente no se molesta en público, si la intención original del sobrenombre fue señalar un defecto o avergonzar a la persona, sigue estando estrictamente prohibido usarlo. Daño invisible. El maestro Caro enfatiza que Onaat de Barín es superior en la gravedad a la estafa económica, porque el dinero se puede retornar, pero el dolor causado al honor, a la honra y a la dignidad de cualquier persona no se puede compensar fácilmente. Las consecuencias en el Shulchan Aruch. Pérdida del mundo venidero, basado en Babá Metzia 58b. El maestro Caro deja asentada que la persona que avergüenza a su prójimo en público pierde su porción en el mundo venidero. Ya lo hemos visto en todos los maestros del pueblo de Israel. De bendita memoria, la paz sea con ellos y su mérito nos proteja, que se basan en esta enseñanza en la cual, lo vuelvo a reiterar, a repetir para que se nos grabe en todo nuestro ser, que cualquier persona en cualquier parte del mundo que avergüenza a su prójimo en público, delante de otras personas, de forma denigrante, humillante, despectiva o vejatoria, pierde su porción en el mundo venidero, incluso aunque sea un sabio de la Torá y haga buenas acciones. Equivalencia con el asesinato, la ley codificada por Marán sostiene que hacer que el rostro de nuestro prójimo se coloque pálido o se sonroje de la vergüenza causa una expulsión de la sangre del rostro, considerándose de forma metafórica equivalente a derramar su sangre. Sensibilidad del cielo. El maestro Caro advierte, nota, observa, percibe que las puertas de las lágrimas por el maltrato verbal jamás están cerradas. El clamor de la persona humillada con un apodo o sobrenombre despectivo llega de manera inmediata al juicio divino. El aspecto místico, el Magid Meisharin. El maestro Caro fue un gran cabalista en Safed. Su obra mística o cabalística Magid Meisharin, Revelaciones del Ángel o Magid, se enfatiza, se destaca, se acentúa que las palabras pronunciadas abajo en el mundo físico, este mundo llamado Malhut, en el árbol de la vida, alteran y afectan de manera directa las vestiduras del alma. Colocar un sobrenombre humillante o denigrante mancha la vestidura espiritual de la persona que lo dice y de la persona que lo recibe, atrayendo din, juicio estricto o severo, sobre la persona que humilla a su prójimo. Seguimos con el Rab Nachman de Breslau. En la enseñanza del maestro, el honor, la honra del prójimo y la fuerza de las palabras ocupan un lugar central. Colocar apodos o sobrenombres despectivos, denigrantes y humillantes a nuestro prójimo
no se considera una simple falta de respeto y cortesía, sino como una agresión grave espiritual, con severas o drásticas consecuencias, tanto para quien lo hace como para el orden del mundo. La gravedad de la acción, derramamiento de sangre. El maestro Nachman de Breslau se basa firmemente en el principio del Talmud Baba Metzia 58b, que establece que causar vergüenza a nuestro prójimo en público es equivalente a derramar su sangre. Cuando a alguna persona se le impone un sobrenombre humillante y esta persona siente vergüenza, la sangre se retira de su rostro y se vuelve pálido. Para el maestro Nachman, este cambio físico refleja un daño espiritual real. Se está atentando contra la vitalidad y la imagen divina. Selen Elohim, presente en la persona. El impacto de fijar un sobrenombre denigrante e humillante. A diferencia de un insulto momentáneo que pasa con el tiempo, el apodo o sobrenombre humillante busca fijar una identidad negativa de manera permanente. El maestro Nachman de Breslau enseña que el nombre de una persona está conectado con su raíz espiritual y su misión en el mundo. Al reemplazar su nombre con un sobrenombre destructivo, se intenta, o trata de anular su dignidad, rebajar su valor ante la familia, comunidad, sociedad y bloquear, tapar su capacidad de levantarse con dignidad, honra y honor. Las consecuencias espirituales según la enseñanza de Breslau. Pérdida de la luz espiritual. La persona que humilla a los demás opaca, oscurece su alma. El maestro Nachman explicaba que para percibir, notar o sentir la cercanía del Creador, el santo, el bendito, el Ein Sof, se requiere, o sea, es requisito fundamental y necesario la pureza en lo que decimos o hablamos. Al usar palabras hirientes, dañinas o sobrenombres que desprecian al prójimo, el efecto, la causa, son los sobrenombres hirientes y el efecto bloquea la capacidad de rezar, de orar, de comunicarnos con el Santo, con el Bendito, con el Todopoderoso, con verdad y de experimentar alegría espiritual. Daño al propio nombre y la reputación, la honra, el honor. La medida con la que la persona mida a otras personas es la medida con la que será medida, evaluada, pesada o tasada en los mundos superiores. Quien busca rebajar el honor del prójimo mediante sobrenombres termina como efecto sufriendo el desprecio o el distanciamiento de las demás personas. Separación y conflicto. En sus enseñanzas como el Likutei Moharan, el maestro Nachman advierte o nota que las palabras de desprecio o denigración o humillación alimentan la fuerza del juicio estricto, el din, en el mundo generando división y desarmonía. La rectificación Teshuvá y el camino de Asanra. Para hacer la corrección, la tradición de Breslau no solo exige pedir perdón a la persona afectada y dejar de usar el sobrenombre, sino adoptar una actitud opuesta, activa. La enseñanza de Asanra, Likutei, Moharan 282. Buscar el punto bueno, en lugar de etiquetar a nuestro prójimo por sus defectos o debilidades con un sobrenombre, hay que buscar conscientemente las cualidades luminosas y actos bondadosos de nuestro prójimo. Hay que destacar, hay que resaltar, porque es muy importante en este tiempo para todos nosotros, donde la mayoría de las personas no se las trata por el nombre, se las trata por sobrenombre, y no los voy a decir porque son muchos y no pueden salir de nuestra boca porque ya sabemos que el habla es un don. Nuestro hablar tiene que ser algo santo,
y es santo, y la energía que tiene que salir de nuestra forma de expresarnos hacia los demás tiene que ser de luz. Y siempre tenemos que buscar el punto bueno en el prójimo, lo que es luz o acto bondadoso. Siempre. Restaurar la dignidad, la honra y el honor del prójimo. Hablar bien del prójimo ante los demás para limpiar el impacto negativo que causó la humillación previa. Guardar, frenar la lengua. Transformar nuestra habla en un canal de respeto, de edificación, de consuelo, de luz. Seguimos con el rabino Yehudá Brandwein, 1903-1969. Destacado cabalista y principal discípulo de Rabí Yehudá Ashlag. Fundamentó toda su enseñanza en el pilar fundamental de la Cábala: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la tradición cabalística y la enseñanza del maestro Yehudá, el acto de colocar sobrenombres humillantes o denigrantes, avergonzar o clasificar de manera despectiva al prójimo, no es simplemente una falta de cortesía, sino una ruptura espiritual profunda, con consecuencias graves sobre la estructura de la creación y la propia alma. La dimensión espiritual del nombre y la dignidad humana. Para la Cábala, el nombre de la persona no es una etiqueta arbitraria, representa la fuerza vital, el primer nivel del alma, el Nefesh, y la misión de su alma en el mundo físico, Malhut, en el árbol de la vida, el reino, el mundo de la manifestación donde estamos nosotros encarnados. Alteración de la chispa divina. Cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Cada persona posee una chispa divina única. Al designarle un apodo o sobrenombre denigrante o humillante, se oculta la luz divina en esa persona y se deforma la percepción, la sensación, la captación, la idea de su alma. El derramamiento de sangre invisible. El maestro Yehudá Brandwein recordaba la enseñanza del Talmud Baba Metzia 58b, que sostiene que avergonzar a nuestro prójimo en público es equivalente a derramar su sangre. Cuando la persona se avergüenza, la sangre se retira de su cara haciéndolo palidecer. Espiritualmente se comete un acto de violencia directo contra la esencia, el alma, la neshama de nuestro prójimo. Consecuencias espirituales según la Kabbalah. El maestro Yehudá explicaba que las leyes del universo espiritual responden a una estricta causa y efecto, medida por medida. Ahí tenemos, ¿cierto? Causa y el efecto. Aquí estamos viendo que la causa es poner sobrenombre, estamos viendo lo que es el amor al prójimo, pero este tema que estamos viendo ahora es poner sobrenombre humillante, denigrante, despectivo, vejatorio y avergonzar a nuestro prójimo en público, según la enseñanza de la tradición de los maestros cabalistas y los maestros, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Vemos que la causa es el poner sobrenombre de apodo, humillante o denigrante, y el efecto, vemos que nos miden tal como medimos los demás, y uno de los efectos es din, juicio estricto, otro, la pérdida de la vida eterna, para que todo lo podamos entender. También una causa, un efecto, perdón, el no poder tener conexión con el Creador, el no poder orar, no poder comunicarnos, y se pierden muchas más cosas. Bloqueo de la luz divina, Or. El propósito del trabajo espiritual es transformarnos de receptores egoístas a dadores, otorgadores, altruistas, dadores generosos, caritativos, benignos, desinteresados. Al denigrar y humillar a nuestro prójimo para exaltar el ego personal o causar burla, se fortalece el egoísmo, el deseo de recibir para uno mismo sin compartir. Esto genera, esto origina, esto causa, esto produce un muro o cortina de negatividad que impide que la luz divina entre en la vida del agresor. Aquí estamos viendo efectos. Pérdida del mundo venidero. En la enseñanza de los maestros y los cabalistas se advierte
Se nota que la persona que avergüenza a su prójimo en público corre el peligro de perder, de extraviar, de desperdiciar su parte en el mundo venidero. El maestro Yehudá interpretaba esto en términos de nivel de conciencia. Quien vive pisoteando, la persona que vive humillando, la persona que vive despreciando, la persona que vive pisoteando con sobrenombres o con apodos vejatorios, humillantes, despectivos, denigrantes, la honra, la dignidad, el honor de otra persona se desconecta por completo de los niveles superiores o mundos superiores, de santidad y unidad con el Creador, quedando atrapado en una conciencia de separación y oscuridad. Estos son los efectos. Hemos visto la causa, ya sabemos cuál es la causa de este tema, de esta enseñanza, del santo, del bendito, del eterno, bendito es su santo nombre. Seguimos. Daño al tikkun, corrección del alma. En lugar de rectificar los errores del pasado, la persona que denigra, que humilla a otras personas mediante sobrenombres o burlas despectivas, vejatorias, crea deudas kármicas o correcciones. Toda la vergüenza y el dolor causado deberán ser vividos y experimentados o reparados, ya sea en la vida presente o en futuras vidas o encarnaciones. El camino de reparación. El maestro Yehudá enseñaba que la auténtica rectificación no se limita al arrepentimiento verbal, sino a una transformación de la mirada interior. El trabajo espiritual consiste en dejar de juzgar la vasija exterior del prójimo y comenzar a ver la luz divina que habita en su interior. En cada ser humano, lo vamos a reiterar muchas veces, en cada ser humano hay una chispa divina única. No nos olvidemos nunca de esto, es muy importante. Pedir perdón sincero, reconocer el daño hecho ante la persona afectada y restaurar su honor, su honra, su dignidad. Sanar el habla, guardar la lengua, transformar el uso del lenguaje en una herramienta para elevar, para sanar y dignificar a los demás. Esa debe ser nuestra forma de comportarnos en esta rotación de alma que cada uno de nosotros está viviendo, en el país que estemos, en la nación que estemos, entre paréntesis, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que dice aquí, esta enseñanza. Tenemos que frenar nuestra lengua, tenemos que transformar el uso del don, que es un don sagrado, el poder comunicarnos, para elevar, para sanar y para honrar, para dignificar a nuestro prójimo. Buscar el bien en el prójimo, esforzarse de manera activa por destacar, por resaltar las virtudes y el nombre positivo de las personas que nos rodean dentro de la familia. Ya sabemos, está papá, mamá, hijos. Dentro de nuestro entorno laboral, podemos llamar a nuestros compañeros de trabajo con sobrenombre. Siempre tenemos que preguntar, aunque esté acostumbrada la persona, tenemos que preguntarle cuál es su nombre y tratarlo por su nombre. Porque ya sabemos que si no lo tratamos por su nombre, causamos mucho daño a esa persona y a nosotros mismos. El maestro, terminamos con el maestro Yehudá, ahora vamos con el maestro Akiva. El maestro Akiva abordó, analizó la dignidad humana con extrema severidad, situando la honra de cada persona como un principio fundamental de la Sagrada Torá. En el pensamiento de los maestros y el Talmud, la enseñanza sobre avergonzar, vejar o humillar a una persona en público, lo que incluye colocar sobrenombres, apodos humillantes, despectivos y denigrantes, posee el efecto, consecuencias espirituales y morales graves,
críticas trascendentales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principio fundamental para entender la visión, el enfoque o la óptica del maestro, aquí va sobre el trato oral hacia los demás. Es muy necesario recordar su famosa máxima sobre el precepto de Vaikra, capítulo 19, pasaje 18. No te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem, el bendito, el santo, el eterno, el altísimo, el todopoderoso, nuestro Padre amado, que está en los cielos eternos, que es toda bondad, toda misericordia, que cada día nos sostiene, nos permite vivir para cumplir con esto. Bendito es, bendito su nombre, y le agradecemos por todas las bendiciones, el hecho de poder caminar, poder levantarnos, poder ver, poder comunicarnos, poder expresarnos, poder... Todos los milagros que tenemos cada día, alimentarnos, poder tener un techo, poder tener todo lo que Él nos da, nos otorga, comparte con nosotros en esta encarnación, para que nosotros podamos cumplir con esto, podamos realizar estas correcciones que tenemos que hacer, porque sí tenemos que hacerlas. Y tenemos que reconocer que sí hemos transgredido. Pero ya, a contar de toda esta enseñanza que hemos compartido a través de varios audios, tenemos que empezar a aplicar, a elevarnos, a compartir, a sanar al prójimo, a quien querimos con sobrenombre, hiriente, y ayudar al prójimo a brillar, ayudar al prójimo a vencer su propia negatividad y nuestra propia negatividad, y también ayudar a nuestro prójimo a que pueda brillar y hacer lo que el Eterno, el Santo, el Bendito, nos envió a cada uno de nosotros a realizar en este plano, en este mundo físico. Enseñó y dijo Akiva que este es el gran principio general de la Sagrada Torá. Esto está en Jerusalén, Talmud Nedarim 9.4. Dado que la identidad y el nombre de una persona representan su dignidad esencial, colocar un sobrenombre denigrante o humillante es una violación, es una transgresión directa de este principio, eterno, supremo, elevado, porque daña la propia imagen del individuo, de la persona, que fue creado a imagen divina. La consecuencia espiritual, el efecto, causa y efecto, la cábala existe causa y efecto. Nadie es víctima de nada, es causa y efecto. Muy importante entender esto. La pérdida del mundo venidero. Aunque las enseñanzas del Talmud sobre el daño o el mal de las palabras y la vergüenza pública se recogen a través de las reflexiones de la Mishnah y la Gemara, la postura sobre avergonzar al prójimo en público, blanquear el rostro del prójimo en público es drástica, es rigurosa, es severa, es rotunda y radical. Pirkei Avot, Tratado de los Padres, y Talmud. Pirkei Avot 3.11. El maestro Eleazar Amodai, contemporáneo del maestro Akiva, expone una máxima apoyada ampliamente en las escuelas rabínicas de la época. Pérdida de la porción espiritual. La persona que avergüenza a su prójimo en público, incluso si posee conocimiento de la Sagrada Torá y muchas buenas acciones, no tiene parte en el mundo venidero. Debemos reflexionar sobre esta enseñanza. Ya lo hemos visto en varios maestros cabalistas y maestros del pueblo de Israel. Que la paz sea con ellos, su mérito nos proteja. Todos los maestros de bendita memoria. Y todos están de acuerdo en esta enseñanza, porque es una fuente, ¿cierto? La Mishnah, Pirkei Avot, la Torá, el Santo Zohar. Ya vimos que está en Babá Mistía 58b. Lo que dice que aquel que pone apodo nos sube de ese estado de conciencia. Y vuelvo a repetir esta parte porque es muy importante. Estamos viendo los efectos. Pérdida de la porción espiritual. La persona que avergüenza a su prójimo en público
Incluso si posee conocimiento de la Sagrada Torá y buenas acciones, no tiene parte en el mundo venidero, en el Olam Abba, en el Gan Edén, en la vida eterna, con los santos, con los justos, ni con el Creador. Debemos realmente meditar en esta enseñanza, reflexionar, y si hemos errado el blanco, si hemos errado el camino de la Sagrada Torá, es el momento ahora de autoanalizarnos, de hacer una introspección interna, personal, y ver si hemos hecho o seguimos haciendo esto y hacer la corrección. Estamos a tiempo, estamos vivos. Hoy podemos hacer esta corrección. Dentro de la familia, dentro de nuestro entorno laboral, dentro de la sociedad. Acuérdense que todos somos parte de Adam Arishon. Somos un solo ente espiritual. Somos chispas caídas en la clipá. Y todo este trabajo que estamos compartiendo, esta enseñanza, de que viene del santo, del bendito, del eterno, bendito su santo nombre, es para rescatar, es para elevar las chispas que cayeron en la clipá. Esta enseñanza, una persona al escucharla y al transmitirla al otro, estamos haciendo una cadena de elevación de chispas que son almas, que cayeron en la clipá. Sobrenombre o apodo denigrante o humillante, la Guemará, en Tratado de Baba Metzia 58b, profundiza en esta idea y enfatiza explícitamente, o sea, claramente, directamente, etcétera, a aquel que llama a su prójimo con un sobrenombre denigrante, apodo, aun si la persona ya está acostumbrada a ese apodo y no parece ruborizarse, desciende al Geinom y no asciende. Se queda por la eternidad en ese estado de conciencia. La gravedad, el derramamiento de sangre. La tradición oral transmitida en la época del maestro Akiva compara el acto de humillar a alguien, lo que incluye tildarlo, tallarlo, calificarlo, etc., con un apodo degradante, con el asesinato. El cambio de color en el rostro. Cuando se humilla a una persona en público mediante un sobrenombre, apodo o insulto, la sangre se retira de su rostro dejándolo pálido. Melavin Panei, hacer palidecer el rostro. La analogía se considera equivalente a haber derramado su sangre, ya que se destruye su reputación y bienestar emocional, arruinando su vida social y espiritual. Gravísimo. Hacer este daño, este mal a nuestro prójimo. Le arruinamos toda su vida social dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del trabajo y también su mundo espiritual. Afectamos negativamente las bendiciones que tienen que llegar a través del nombre, su elevación, su conexión, su desarrollo y transformación y espiritual de la persona si lo humillamos, lo denigramos, lo vejamos, le faltamos al respeto, a su honra, a su honor, a su dignidad con apodos o sobrenombres humillantes. Es gravísimo y se pierde el efecto, se pierde el mundo venidero, se pierde la relación con los demás, se pierde la conexión y la elevación que debemos tener con el Creador, con el Santo, con el Bendito, con el Eterno. Resumen de consecuencias. El efecto o consecuencia, según la tradición rabínica, psicológica y social, destrucción de la dignidad y aislamiento de la víctima. Tremendo daño. Ética, violación del precepto fundamental de la Sagrada Torá, que es lo que estamos viendo a través de todos estos estudios que hemos estado realizando, con la ayuda, con la gracia, con la bendición del Santo, del Bendito, del Eterno, que nos dio un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para compartir la luz de los secretos del cielo, la luz de los secretos de la Sagrada Torá, la luz de la mística o la cábala de la bendita y eterna Torá.
Éticamente se viola el precepto fundamental de la Sagrada Torá, que es Baikra 19:18. No te vengarás y no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Hashem. Con su bendito y santo nombre selló este precepto por la eternidad. Y no hay nada, ni nadie puede cambiar lo que el Eterno decretó por toda la eternidad. Espiritual, pérdida de la porción en el mundo venidero, en la vida eterna, en el Gan Edén. Debemos entender cada uno de nosotros que tenemos un desarrollo, un camino espiritual, tenemos una comunidad religiosa, que si dentro de esa comunidad religiosa se trata y se le coloca sobrenombre a los líderes y a cada uno de los hermanos, lo voy a decir así para que lo entiendan, se pierde, aunque tengamos el conocimiento de la Sagrada Escritura, aunque tengamos buenas acciones, aunque ayunemos y oremos, se pierde la vida eterna, se pierde la conexión con el Santo, con el Bendito, con el Eterno, se pierde la elevación espiritual y también causamos mucho daño al prójimo. Equivalencia moral se considera conceptualmente similar al derramamiento de sangre. Cada vez que yo ofendo, que yo vejo, que yo maltrato, que yo humillo, que cualquier persona despectivamente, de forma denigrante, daña el honor, la honra, la dignidad, el respeto hacia nuestro prójimo, es como si lo estuviéramos asesinando, física y espiritualmente. Los aliento, los invito, los insto a contar de este momento, a través de todas las enseñanzas también que hemos compartido, con la ayuda, con la gracia, con la bendición y con el amor y la gran misericordia que tiene nuestro Padre bendito que está en los cielos, hacer este trabajo espiritual, esta transformación espiritual. Tenemos que ver a nuestro prójimo con bondad, con amor, con misericordia, con tolerancia, con respeto, siendo bondadoso, siendo misericordioso, abrazando muchas veces a aquel que nadie mira, saludando con respeto a las personas que hacen aseo en las calles, aquellos que tienen trabajos que son muy mal mirados. El Eterno, el Santo, el Bendito quiere que nos amemos, quiere que nos respetemos, quiere que seamos tolerantes y que busquemos siempre la paz con el prójimo, no el conflicto, no la destrucción de su honra, de su honor, de su dignidad. Tenemos que respetarnos mutuamente y a contar de hoy día que esta lección cale hondo en cada uno de nosotros. Porque este estudio que vamos a seguir con más maestros, vamos a seguir este estudio. Lo que se nos ha sido revelado a través de la bendita y sagrada Torá y su secreto es que entendemos que a veces creemos que estamos en un camino espiritual y oramos y rezamos y ayunamos y buscamos elevaciones espirituales a través de los nombres sagrados de Dios y estudiamos el Santo Zohar y escaneamos el Zohar. Pero si están estas transgresiones nosotros, realmente no tenemos ninguna conexión con el Creador. Por todo lo que hemos visto en estos estudios, estamos desconectados de la fuente divina, del Santo, del Bendito, del Eterno,
de nuestro Padre precioso, lleno de amor y misericordia, lleno de perdón por cada uno de nosotros, y gracias porque Él es así, Él da, Él otorga, Él comparte con nosotros y quiere que nosotros, cada uno de nosotros, imitemos, copiemos, realicemos sus atributos. Es hora, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la enseñanza, ya tenemos esta luz en nosotros. Ahora tenemos que aplicarla en cada uno de nosotros. Tenemos que ver con bondad a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestra familia y a los demás, indiferentemente el camino espiritual que tengan. Tenemos que entender que si están ahí es porque hay un uno y único que supervisa toda la creación, y es el santo, es el bendito, es el eterno, es el Ein Sof, es Yud Kei Bat Kei, y bendito es su santo nombre. Y a contar de esta enseñanza, nuestra conciencia tiene que ampliarse con la ayuda y con la bendición del santo, a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y tenemos que aplicarla, cambiar nuestra forma de ver al prójimo, cambiar nuestra forma de hablar y de pensar de nuestro prójimo. Si tenemos un día más de vida, tenemos que hacer la corrección. Perdón. Maravillosa, hermosa, preciosa, llena de luz divina esta enseñanza. Te aliento a que la escuches muchas veces, con mucho respeto, y a que la compartas con los demás. Porque ya vimos la causa, la estamos viendo en este tema, y también estamos viendo los efectos sobre aquellas personas que ofenden al prójimo con estos apodos o sobrenombres humillantes. Pierden la porción en la vida eterna y pierden muchas más cosas. Y el daño que provocan, que hemos provocado a los demás, es tremendo. Y en el mundo espiritual, que el Eterno nos guíe cada día, que el Eterno nos ayude, porque necesitamos su ayuda. Sin Él no somos nada. Él nos sostiene. Cada latido de nuestro corazón es gracias a Él. Cada respiración de nuestros pulmones es gracias a Él. Cada movimiento de nuestros músculos es gracias a Él. Cada expresión que sale de nuestros labios es porque Él sostiene nuestra alma. Lo que le da vida a este cuerpo es el alma. Y es una chispa única, divina, que Él nos dio para compartir con los demás. Les agradezco este tiempo que se han tomado para escuchar esta enseñanza. Les deseo lo mejor que venga de parte del Eterno para ustedes, para su familia, donde quiera que estén, en la situación que estén viviendo en este momento. Acordémonos que todo es causa y efecto, no hay accidente. Muy importante entender esto. Si hemos vivido cosas que no nos gustan, es porque en otras vidas, que ya estuvimos, vamos rotando, Gilguna Neshamot, la rotación de las almas, llamada en otras tradiciones como reencarnación, hemos hecho cosas. Pero estamos vivos gracias a la misericordia divina y estamos haciendo la corrección. Que esta enseñanza sea para la elevación, para la apertura de conciencia, para ayudar a los demás, para sanar a los demás, para hacer brillar a nuestro prójimo. Y que esté muy lejos de nosotros el ego, el egoísmo, el egocentrismo. Que podamos vencer la clipá con la ayuda del Santo, del Bendito, del Eterno. Mi bendición es que la paz del Creador, del Santo, esté con ustedes en esta semana. Que la bendición del Eterno llegue a ustedes y que esta enseñanza también provoque, con la ayuda del Eterno, con la bendición y con su venia, en cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Muchas gracias al Santo, muchas gracias al Bendito, muchas gracias al Eterno por darme
un nuevo día de vida en este día domingo, 2 de agosto del año 2026, para compartir esta enseñanza con ustedes. Se despide el mensajero del cielo y mi misión es compartir la luz divina y las enseñanzas de la Sagrada Torá y su secreto con ustedes. Que la paz del bendito, del santo, del eterno esté con ustedes y que cada día, en cada vida, en cada uno de nosotros, santifiquemos, honremos su bendito y santo nombre. Hasta pronto.